y responda a nuestra encuesta. Muy buenas tardes a todos y todas. Me gustaría agradecer a los coordinadores de la iniciativa 2021, FIS 2021, esta invitación que tanto me honra de moderar esta discusión con oradores tan calificados y selectos que nos van a proporcionar, que van a hablar mucho sobre la financiación del sistema público de salud. Es un gran desafío para todos los países de América Latina porque los gastos con salud crecen a una velocidad muy grande y los países no consiguen tener un presupuesto para enfrentar este crecimiento. Tenemos que encontrar nuevas modalidades de financiar la salud, nuevas modalidades de compras gubernamentales para hacer frente a estos desafíos. En este tema que va a regir todas nuestras discusiones, vamos a aprender con las experiencias de fuera. Es muy importante que Brasil tenga una experiencia exitosa en el sistema único de salud y de salud universal con más de 200 millones de usuarios. Tendremos la mirada de nuestro diputado, el doctor Luisinho, un profesional que conoce mucho la gestión, que está a la vanguardia de liderazgos importantes de nuestro poder legislativo. Vamos a tener la mirada también del académico, que trata de encontrar soluciones para este gran reto, y la organización, la OPA, la Organización Panamericana de la Salud, que participa para traer soluciones para América Latina. Me gustaría empezar comentando un poco nuestros desafíos de Brasil y quería detenerme en 2 puntos en la cuestión de la financiación. Primero, decirles que en el sistema público tenemos un sistema de acceso universal, pero que hoy día compromete casi el 4% del PIB en salud pública. Y sabemos que todos los sistemas de acceso universal del mundo comprometen mucho más su PIB con salud pública. Ya tenemos un gran problema de salida, que es la subfinanciación de nuestro sistema, de un sistema robusto, un sistema jerarquizado, que cuenta con una financiación tanto de la Unión como de estados y municipios, de diferentes participaciones, pero a pesar de todo esto, que totalizó el año pasado más de 300.000 millones de reales de presupuesto puesto y realizado para la salud, tenemos grandes retos por delante. No conseguimos todavía enfrentar las demandas de salud que son crecientes y tenemos que encontrar más recursos para nuestra salud. Y quiero hacer algunas reflexiones aquí con ustedes, no solo de hablar desde el punto de vista de la gestión, sino de la investigación en esta área. El sistema de salud cuenta con algunas alternativas de búsqueda de recursos. Una de ellas que yo quería comentarles a ustedes para abrir la discusión en la parte de preguntas y respuestas es que Brasil tiene una política tributaria de renuncia fiscal muy grande, incluso en el área de salud. Nosotros tenemos, para darles cifras a nuestra discusión, en el año 2018, la renuncia fiscal del impuesto a las ganancias de la persona física totalizó casi 15.000 millones de reales. No es un recurso banal, es un recurso amplio. Tenemos otros caminos para discutir, que son tributaciones específicas principalmente de los llamados impuestos de alcohol, otro tipo de bebidas, tabaco, condicionar esta tributación, vincular esta tributación a una mayor financiación de la salud. No solo que la tributación también tiene un papel de administrar un poco esta oferta y la demanda, disminuir un poco el consumo de estos ítems que no causan bien a la salud, sino también en recaudar impuestos. Tenemos un gran desafío en el país, que tratar de avanzar con nuevas formas de captación de recursos. Pero tenemos otro aspecto que yo creo que también sería muy, muy importante en la discusión aquí.
cómo podemos utilizar mejor estos recursos, cómo podemos tener nuevas alternativas de compras gubernamentales. Brasil tiene un modelo muy fuerte de compras gubernamentales. El Ministerio de la Salud, por su dimensión, es un gran comprador de insumos, medicamentos, equipos, pago de prestadores de servicios. Y este es un ítem fundamental donde tenemos que innovar mucho la salud de Brasil, porque tenemos un modelo todavía, tenemos un modelo que no permite que el gestor pueda avanzar porque es un sistema muy legalista. Y en todo el mundo, los países que tienen acceso universal hace más de 10 años, compartición de riesgos, modalidades de amortización de la compra, y ahora también nos deparamos con terapias de muy alto costo, terapias génicas, que una única terapia cuesta $2 millones. En fin, tenemos que tener otras fuentes de contratar servicios en el país. Y el SUS, el Sistema Único de Salud, todavía está muy preso al modelo de pago del momento de adquisición. El SUS es uno de los pocos modelos de acceso universal que lo paga todo de una única vez. No hay ningún modelo de amortización de esta compra que permita incluso compartir el riesgo con aquel que está prestando el servicio, está proporcionando aquella tecnología. Este tal vez sea un campo muy fértil para que podamos hacer mejores compras y utilizar mejor el recurso de la salud, que, como yo les comenté, en el caso de la salud pública en Brasil, es un recurso reducido para la demanda de la población. Entonces, las demandas de salud que suceden, tenemos que encontrar soluciones para esto. Brasil hizo algunos avances, tenemos una nueva ley de licitaciones publicada en abril que va a darnos algunos caminos para enfrentar este desafío, utilizar mejor este recurso para la salud. Y tenemos que saber de otros modelos de salud, cómo esto se hace. No solo la financiación propiamente dicha, cómo es la composición de este presupuesto en Brasil, que básicamente viene de la seguridad social, fuente de tributos en el área de la salud, pero tenemos que entender también que usar esta financiación de una forma más inteligente y más innovadora, tal vez pueda traer más recursos para el sistema de salud. Estas eran mis palabras iniciales, que yo creo que es muy importante. Me gustaría mucho escuchar las diferentes iniciativas que se depararon con este reto de la financiación, y vamos a tener una sesión al final de preguntas y respuestas y podremos enriquecer este debate. Me gustaría ahora entonces pasarle la palabra al doctor Cristian de la Organización Panamericana de la Salud para sus consideraciones. Sea usted bienvenido, doctor Cristian. Es un gusto inmenso estar aquí con usted. Sí, perdón, no se entendió, se cruzaron el sonido, no entendí quién le toca primero, disculpen. Adelante, Cristian. Okay. Bueno. Me gustaría invitar al doctor Cristian de la Organización Panamericana de la Salud. Ok, vamos a desarrollar estos minutos un par de ideas en donde quisiera explicar cómo se está financiando la transformación del sistema de salud mexicano y los desafíos que se han presentado antes, durante y después de la pandemia de COVID-19. Estoy convencido que no se puede hablar de financiamiento sin relevar de manera específica para qué se quieren usar estos fondos, cuál es el modelo de salud que se quiere desplegar para alcanzar objetivos sociales más amplios. En México se trata de entender entonces los límites del modelo existente hasta 2020 y el que se quiere construir y, por supuesto, cómo se debe financiar o se quiere financiar. Resumamos diciendo que México en 2018 declara querer cambiar un modelo basado casi exclusivamente en el financiamiento de la salud a uno donde prime el derecho a la salud por encima de cualquier otra consideración. ¿Qué había hasta el 2020?
había un sistema de salud fragmentado y segmentado con la presencia de seguridad social, IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, y un sistema de protección social en salud llamado Seguro Popular para los no derechohabientes. El Seguro Popular, sin lugar a duda, en 2003, con su creación, significa un paso importante en el mejoramiento, tanto del financiamiento como de los resultados de salud para México. Sin embargo, con el paso del tiempo se evidencia los límites de este sistema. Un sistema que buscaba mejorar la cobertura de los no derechohabientes a través de un acceso a servicios comprendidos en 2 o 3 programas. Gastos catastróficos para 65 enfermedades y programa Cauces, con gratuidad para 294 intervenciones, con una cobertura de 633 claves de medicamentos y 37 insumos. Doy un ejemplo de por qué se dice que este sistema estaba basado en una lógica de financiamiento exclusivamente. Primero, en su mejor momento, cubrió 55 de los 70 millones de no derechohabientes en México, es decir, dejó sin cobertura un grupo importante de la población. Y dentro del paquete que financiaba, por ejemplo, financiaba enfermedades isquémicas del corazón para los menores de 59 años, sabiendo que ellas son más prevalentes justamente a partir de los mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque no había dinero para más. Ante esta situación, subsistían importantes inequidades que se quisieron resolver y se están tratando de resolver con este nuevo proyecto. Este proyecto de transformación del sistema de salud que busca reducir las desigualdades profundamente injustas que se consideran también evitables y por lo tanto que pueden cambiarse con una política pública adecuada. La OCDE señalaba en 2016 que el Seguro Popular, a pesar del masivo gasto en salud, había fallado en traducir este gasto en mejoras de salud y en un sistema de salud de mayor desempeño, lo que valida la idea de transformación de este mismo sistema. En 15 años, con la creación del Seguro Popular, el gasto público en salud aumentó solo del 0,4% sobre el Producto Interno Bruto, lejos del 1% prometido para los primeros 10 años, estancándose hasta el día de hoy el gasto público en salud entre 2,8 y 2,9% del PIB. El gasto de bolsillo en México se mantiene por encima del 40% y evidentemente esto trae una sobrecarga para los hogares en términos de exposición a gastos catastróficos y pobreza. La transformación que se propone en el 2018 busca garantizar el acceso a servicios de salud y medicamentos gratuitos para toda la población, independientemente de su derechohabiencia o no. Se encontraron más de 300 hospitales abandonados y se busca también recuperar la infraestructura hospitalaria en general a través del país. Cuando me refiero a hospitales abandonados, me refiero a hospitales construidos sin equipos, construidos con equipos pero sin recursos humanos, en fin, despilfarro importante de recursos. ¿Cómo se busca financiar esta transformación? Primero que nada, la tesis de las autoridades es aumentar la eficiencia, rompiendo, para empezar, con el monopolio que tenían 3 o 4 compañías intermediarias en la compra de medicamentos e insumos médicos que se repartían una compra estimada a $5,000 millones anualmente, y eso desde hace muchísimos años. ¿Cómo se busca romper con este monopolio? Avanzando en compras consolidadas y, entre otras, a compras consolidadas a través de mecanismos que permitan acceder a mercados internacionales de medicamentos, vacunas e insumos. Y el segundo elemento de financiamiento, o el segundo pilar, es la lucha contra la corrupción. En esto llega la COVID-19. La COVID-19 que ha golpeado duramente la región con 46% de todos los fallecidos en el mundo, más de 5 millones de casos en el mundo, 46% vienen de las Américas, y México ha contribuido significativo a este número, con 300,000 fallecidos confirmados a noviembre del año 2021 y un poco más de 600,000 fallecimientos, todas causas confundidas, que de forma muy transparente la Secretaría de Salud publica desde mayo del 2020. Es decir, la COVID-19 es responsable de un número significativo de muertes que también afecta
indirectamente por la disrupción del sistema de salud y por la reconversión hospitalaria otras enfermedades. Los desafíos tempranamente y tienen que ver también con el financiamiento. Primero, la necesidad de la compra de ventiladores mecánicos y equipos de protección personal al inicio de la pandemia. El reclutamiento de entre 30 y 40 mil nuevos médicos y enfermeros en el sistema de seguridad social y otros 30 mil en el nuevo sistema para los no derechohabientes, el Salud para el Bienestar. Estamos hablando de reclutar más de 30 mil médicos y enfermeras en un periodo de 1 o 2 meses. Hubo en México una reconversión hospitalaria que sobrepasó el 300% entre enero y julio del 2020. Esto se incrementó en 2020, pasando de 5.000 a 21.000 más con capacidad de atención crítica, de urgencia, con que dispone el país en este momento. Esto, bien, el compromiso de las autoridades por responsabilidades de la pandemia, habla bien también del esfuerzo de la población por quedarse en casa en los primeros meses de la pandemia, disminuyendo la movilidad y la rapidez de la transmisión y dispersión epidémica, pero habla también de aquel retraso gigantesco que venía acumulando México en el desarrollo de su sistema de salud. A eso agreguemos la compra de vacunas desde 2020 para vacunar a los de 18 años. En México se necesitan 2 millones de dosis para la primera ronda de vacunas, y sabemos que la COVID-19 va a ser una enfermedad endémica eventualmente que hay que, para la cual va a haber que seguir dando anualmente a toda la nación. La gran pregunta es cómo se financia todo eso. Va a haber la lucha contra el despilfarro y la corrupción. Según las estimaciones del Informe Mundial de la Salud del 2010, podría llegar hasta 40% del gasto total en salud. ¿Ser suficiente para esto? Pensamos que la transformación del sistema de salud, el desarrollo de un nuevo modelo de salud para el bienestar, centrado en las personas, familias y comunidades, una organización en redes integradas de servicios de salud, basada en la atención primaria de la salud, probablemente necesita, más de la lucha contra la corrupción y el despilfarro, una importante inyección de recursos públicos frescos para lograr realmente aumentar el gasto público en salud como proporción del PIB y financiar este programa ambicioso de transformación del sistema de salud. Se necesitan fondos públicos frescos para mejorar la resolutividad del primer nivel de atención y su capacidad de articular referencias y contrarreferencias hacia niveles de mayor complejidad que requieren también inversiones importantes para estar al día con la tecnología, recursos humanos en forma bien distribuidos a través del territorio y con las capacidades de resolución que se requieren. La COVID-19 nos da una oportunidad. Sabemos, y es así como se ha respondido en México, que hay que salir a buscar los casos para aislarlos, tratarlos y rastrear a los contactos. Identificarlos de alerta para referirlos a través de las redes integradas de servicios de salud y mantener y consolidar los servicios esenciales. Esta es una oportunidad política que no hay que desaprovechar. Nunca antes la sociedad en su conjunto, la academia, el sector privado, el sector productivo, habían visto de forma concreta luego de un sistema de salud con brechas y la necesidad de avanzar hacia un sistema, por el contrario, más universal, resiliente y bien financiado. Para eso nos parece indispensable la necesidad de mayor espacio fiscal a pesar de la coyuntura de crecimiento, cambiando las prioridades de este gasto en general para dirigirla hacia esta necesidad de contar con un sistema de salud mejor preparado para la COVID-19, otros brotes epidémicos y, por supuesto, los problemas de salud que afectan a la mayoría de los que son las crónicas, que quieren una visión diferente que vaya más allá de la atención a la etapa. La recuperación económica debe pasar por este gasto público de salud para modernizar el sistema mexicano, haciéndolo más eficiente y más vivo. Depende mucho de acciones presupuestarias que logre en acciones concretas
en los próximos meses y años. Muchas gracias, doctor Cristian, por sus consideraciones. Es interesante porque México tiene mucha similaridad con Brasil en la organización de la línea de cuidado, en la jerarquización de la red. Brasil priorizó esto como puerta de entrada a la atención primaria y la media y alta complejidad para poder tener un sistema que fuera más racional. En la entrega de Salud México realmente tiene unas características muy similares a Brasil. Incluso en la propia pandemia tenemos también una forma de dirigir la pandemia muy similar por parte de nuestros gobernantes, y todo esto repercutió en los resultados que nosotros hemos visto. Pero, en fin, algunos legados también quedaron de esta pandemia, de la necesidad de priorizar más la salud. Un punto interesante que fue mencionado también sobre el SUS, sobre los medicamentos. Si mal no recuerdo, no tenemos una política de grabación sobre precios de los medicamentos. Esto es un punto que nosotros vamos a explorar en la sección de preguntas y respuestas. Ahora quisiera pasar la palabra al diputado Luisinho para que puedan ahí hablar. Ya tiene el tiempo disponible para su charla, por favor. Vamos a ver, bueno, es un gusto estar aquí, participar con ustedes de este evento, con Cristian Moraes también, con Ramiro Guerrero, participar de esta iniciativa también orientada por el profesor Josier Vilar. Creo que tenemos un gran reto. Hola, muy buenas noches a todas y todos que nos escuchan y nos ven una vez más. Agradezco muchísimo la invitación de la Coordinación General de nuestro Foro Innovación y Salud FISWeek para estar aquí con todos ustedes hoy. Bueno, aquí sería Denis Arbián, estaría con nosotros ahora, médico, estimado amigo, una persona de mucha capacidad intelectual, personal y profesional. Él, Denisar, iba a moderar esta discusión, sin embargo, por un problema técnico, pero yo les diría que un problema técnico importante porque hemos tenido un exceso de accesos a nuestro evento, a nuestra plataforma, que con esto hemos tenido problemas realmente con la red, y la red no ha soportado el número de personas interesadas en participar y estar aquí con nosotros en este encuentro. Denis Arbiana, que ya tenía un compromiso de vuelo, él estaba en el aeropuerto y no podía esperar, no sé exactamente en qué local, y estaba participando con nosotros por medio de una sala privada del aeropuerto. Desafortunadamente su vuelo, bueno, ha despegado y por eso entonces ha tenido que desconectar y me pidió que me quedara en su lugar. Haré un esfuerzo tremendo para poder tener, digamos, un 10% del talento de estimado Denisar y luego discutir con todos ustedes este tema que vamos a hablar hoy. Es un tema de mucha relevancia que nosotros vamos a hablar de las nuevas modalidades de financiación de la salud pública. Y bueno, pues este es el problema. La financiación es un problema bien importante en muchos países del mundo. Es algo muy común a todos los países del mundo realmente. Si tenemos problemas distintos en Brasil con respecto a Colombia y luego con respecto también a México o con respecto a cualquier país en lo que concierne a la reglamentación, o si tenemos diferencias con respecto al tema de la gobernanza, la gestión, prestación de servicios.
Esto se soluciona buscando un mejor modelo que cada uno crea que sea el más adecuado para su sistema de salud. Sistema de salud, como todos nosotros ya sabemos, puede ser regulado, puede estar financiado y luego gestionado y puede tener una prestación de servicio de la manera más variada posible. Puede ser todo del Estado, todo privado, puede ser una mezcla entre Estado y privado, y esta es una decisión que la sociedad debe tener. El problema es que es muy común a toda la sociedad, es el problema de la financiación, y sobre este tema, en especial con respecto a discutir financiación para el sector público y de forma muy particular en función de la acelerada inclusión de tecnologías de investigación, de diagnóstico y terapéutica que el mundo debe incorporar en una velocidad que muchas veces es incompatible con la capacidad de poder financiar. Soy médico. Cuando era un joven médico al inicio de mi carrera profesional, yo solo soy clínico de formación y lo que tenía de recursos, de investigación, de diagnóstico, eran cosas muy sencillas, eran aparatos como para medir la tensión, era termómetros, era una cinta métrica, era como un martillo para verificar los reflejos del paciente. Y cuando necesitábamos solicitar un análisis, el análisis más complejo que podría solicitar en aquel entonces, a lo mejor fuera una ecografía o algo de esta naturaleza. No teníamos recursos tecnológicos digitales tan complejos y de alta tecnología. Teníamos rayo-X, ecografía, ecocardiograma y bueno, estos eran los recursos que teníamos en aquel entonces para hacer diagnóstico y tratar a los pacientes. Bueno, pues claro que el mundo se ha cambiado y ha llegado 1985, que fue el año que divide la sociedad pre-85 y post-85. ¿Qué ocurrió en el 85? Bill Gates lanzó el sistema operacional Windows, y al lanzar ese sistema operacional Windows que conectó a todo el mundo y luego empezó a desarrollar recursos tecnológicos que llegaron a esta época en la que estamos, la incorporación tecnológica de manera muy particular en el área de la salud es algo gigantesco y muy acelerado. A cada día es algo nuevo que verificamos, es una resonancia de primera, segunda, quinta, décima generación y no paramos de ver cosas nuevas, recursos de todos los tipos se incorporan desde el punto de vista tecnológico a fin de beneficiar a los pacientes, lo que es buenísimo, pero a fin de cuentas alguien debe pagar las cuentas y no es algo fácil las demandas de los pacientes de la medicina con la disponibilidad de recursos financieros para poder pagar y costear todo esto. Sobre este tema vamos a hablar hoy y tengo el gusto y el honor de anunciar la presencia entre nosotros del diputado doctor Luisinho, es diputado federal, representante de Río de Janeiro, un estimado amigo y que trabaja en la Cámara de una forma muy intensa en el Comité de Familia y Seguridad Social de la Cámara de los Diputados, que tiene una actuación estupenda. Saben ustedes que Luisinho es un diputado del que me enorgullece mucho porque viene del estado de donde soy y que realmente presta una contribución y servicio a la población carioca brasileña de alta intensidad. Es un honor tenerle aquí con nosotros. En segundo lugar, tenemos al profesor Ramiro Guerrero, que es rector
de la Escuela de Economía y Finanzas, es, digamos, es un economista en el área de salud en la ciudad de Cali, de la Universidad de ICESI, y es un gran experto realmente en el área de economía y salud, y estará compartiendo con nosotros algunas consideraciones y como diputado Luisinho, cómo podemos compatibilizar y equilibrar políticas públicas con recursos limitados. Muy bienvenido, profesor Ramiro Guerrero. Es un honor recibirle aquí y tiene ya la palabra para que podamos entonces empezar nuestra conversación. Muchas buenas noches. Gracias. Gracias. Thank you. I will speak in English. Is it my turn? Okay. So, por favor, ¿puede hablar thank you en for... español? Bueno, voy a hablar en español. Muchas gracias, por la invitación a compartir. Muchas gracias por la invitación a compartir algunas reflexiones sobre financiamiento de sistemas de salud. He trabajado muchos años específicamente en estudio de sistemas de salud y la forma de financiarlos. Trabajé en Boston, en Harvard, en un centro que se dedicaba a esto, en varios países de América Latina. Entonces, comenzaría por una reflexión inicial que en Estados Unidos, cuando el presidente Obama estaba promoviendo la reforma tema de salud, los promotores de la reforma tenían un lema, un slogan, que era, las palabras en inglés es "It's not how much you pay, it's how you pay". Se diría, el problema no es cuánto pagas, cuánto dinero inviertes, sino cómo lo inviertes. Porque la forma como lo hagas va a ser muy importante. Estados Unidos tiene un gasto en salud que es el doble del de Canadá, el doble del Reino Unido en términos per cápita, por persona. Y sin embargo, en Canadá y en el Reino Unido tienen resultados en salud mejores, porque invierten menos, pero invierten mejor. De ahí la importancia de entender bien los mecanismos para hacerlo bien. Entonces, hay algunos elementos podría decirse, sabiduría universal sobre cómo financiar un sistema de salud. Primero, es buena idea que los servicios, que la población pague los servicios antes, o sea, que haya prepago de los servicios y no esperar al día que tengas una enfermedad, porque ya va a ser muy tarde y va a ser muy costoso. Segundo, es deseable que haya que el riesgo se reparta y haya solidaridad de riesgo entre grupos de la población. ¿Qué quiere decir esto? Que haya solidaridad de los jóvenes, que normalmente son sanos, hacia los mayores, que normalmente tienen más enfermedades y tienden a enfermarse más. Eso se llama solidaridad de riesgo, y cuando hay fondos destinados a la atención de la salud que juntan en los riesgos, combinan los riesgos de diferentes poblaciones, de diferente riesgo, de diferente edad, eso se logra. Y también podría decirse que es una lección aprendida, que es mejor que la mayor parte de la financiación de los servicios de salud provenga de fuentes públicas, bien sea de impuestos o bien sea de contribuciones obligatorias de seguridad social o algo así. Ahora, dicho eso, que la mayoría de la financiación sea pública no quiere decir que la provisión de los servicios sea pública. Y en eso el ejemplo es mi país de origen. En Colombia,
por la forma como se diseñó o se reformó el sistema de salud hace 25 años, la mayoría del financiamiento proviene de fuentes públicas, pero la provisión de los servicios está en su mayoría en manos de organizaciones privadas. Entonces, si uno lo ve desde el punto de vista del financiamiento, somos socialistas, pero si lo ves desde el punto de vista de la prestación de los servicios, estamos más orientados al mercado y a la iniciativa privada. Eso es posible, requiere una regulación muy compleja, pero es una regulación lograble. Ahora, independiente de cómo organizas el sistema de salud, con un solo pagador, solo con provisión pública, o como es el caso nuestro, múltiples pagadores, múltiples fondos de aseguramiento y múltiples prestadores, independiente de cómo lo organices, al final del día debes pagar a un prestador por los servicios. Y ahí es toda un arte y una ciencia el cómo hacerlo. Y ahí volvemos al punto inicial de cómo hacerlo, porque cualquier esquema de pago a un prestador implica necesariamente una repartición del riesgo. Entonces, en ocasiones les pagan a los prestadores, a los hospitales, a los puestos de salud, a los centros de salud o a los médicos de atención primaria mismos, una cápita, una suma fija por habitante o por afiliado. Eso tiene unas ventajas, pero tiene la desventaja de que les cede a los médicos y a los prestadores el riesgo epidemiológico. Si llega a haber mucha gente se enferma simultáneamente de Zika, de alguna epidemia, bueno, pues por supuesto el COVID es muy reciente, el prestador no estaría incapaz de soportar esa carga de mayor enfermedad. Ahora, si le pagas ítem por ítem, cada cirugía, cada bisturí, cada elemento de la atención, es muy difícil de administrar y invitas a que te presten más y más servicios y no necesariamente a que mejoren, a que te presten mejor salud. Hay esquemas intermedios de pagos de paquetes conjuntos de atenciones, lo que llaman en inglés bundles, en los que una persona con determinado diagnóstico ya se ha calculado cuánto vale la atención integral de esa enfermedad o ese diagnóstico, y el prestador recibe una suma fija y está en su interés hacerlo lo mejor posible. Están toda esa gama que va desde la capitación hasta el pago por ítem, paquetes. No hay una fórmula perfecta. Hay que tener en cuenta que los prestadores, y como todos los seres humanos, respondemos a muchas motivaciones, no solo a los incentivos financieros. Es muy importante el contexto de gobernanza, la cultura, la formación, para poder garantizar una buena prestación de los servicios. Y finalizaría estas reflexiones señalando que hay algunos asuntos que son transversales, universales, asuntos de financiamiento, independiente de cómo esté organizado el sistema de salud. En países de América Latina hay mucha informalidad. Luego, lograr que haya contribución al sistema por parte de las poblaciones que están en la informalidad no es fácil. Dentro de la informalidad hay poblaciones con y sin capacidad de pago, pero hace difícil lograr ese recaudo. Hemos hablado recientemente mucho en diversos países sobre los costos asociados a las bebidas azucaradas, al tabaco, que son interesantes desde una perspectiva de salud pública en la medida en que logren modificar ciertos comportamientos, pero en muchos contextos no generan una fuente suficiente o significativa de usos. Hablábamos más temprano en la sesión, cuando estaba todavía Denizar, de esquemas de adquisiciones, de procurement, de compras. Es muy importante
entender esas figuras de cómo compartir con la industria farmacéutica el riesgo de medicamentos nuevos de última generación, cuando hay incertidumbre sobre si van a servir o no van a servir. La regulación de los precios de los medicamentos es muy importante. En eso Colombia ha tenido un avance muy importante en hacer tener un mayor alcance y una mayor sofisticación de price caps, de regulación de precios de medicamentos, y reconocer que en algunas dolencias se necesitan esquemas especiales. Por ejemplo, en enfermedades raras, son muy poco comunes, pero son muy costosas. El tratamiento de ellas demanda mucha sofisticación científica y es muy experimental, y tiene sentido sacarlas del sistema común y atenderlas en unas instituciones más especializadas, de una forma más controlada. Y lo que vemos día a día es que cada vez tenemos que empezar a pensar en el financiamiento del futuro de la salud. Y el futuro de la salud es un futuro de medicina personalizada, lo cual lo hará la regulación aún más difícil, puesto que ya no habrá un precio de un medicamento para todo el mercado, sino que cada paciente tendrá su medicamento según sus características genéticas y demás. De manera que cierro con ese punto sobre el futuro, de pensar, todavía nadie lo tiene claro, pero es bueno empezar a pensar cómo, sin abandonar los retos del presente, que por supuesto son muchos, empezamos a pensar en los del futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Excelente su ponencia, muy aclaradora para nosotros. Es un modelo bastante osado y desafiador para que podamos ver aquí en Brasil de qué manera Colombia hace su sistema de salud y tratar de hacer algún tipo de adaptación a lo que hacemos aquí. Dejaría los comentarios más para el final, pero ya de inmediato me gustaría darle la palabra a nuestro diputado, doctor Luisinho, médico representante de Río de Janeiro, la Cámara Federal, un gran estudioso del sistema de salud, un gran defensor del sistema público de salud brasileño y que realmente probablemente tenga también sus preocupaciones de cómo financiar este sistema de salud brasileño para transformarlo en algo mucho más equitativo, en donde toda la población sea pobre, más o menos rica, pueda tener acceso de una forma igualitaria a servicios médicos y de hospital de calidad y entregas de buena calidad para todos nosotros. Doctor Luisinho, muchísimas gracias por su amabilidad de aceptar nuestra invitación y una vez más es un honor tenerlo a usted con nosotros. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar aquí en un foro de debates tan calificado con personas con experiencias internacionales. Me gustaría decirles que Brasil como país tiene probablemente uno de los mayores sistemas universales de salud del mundo, probablemente el mayor. El sistema es mayor, el brasileño es el mayor sistema universal de salud del mundo y decía dos cosas concretas. Nuestra Constitución garantiza el acceso a todos los brasileños, un acceso íntegro y universal a la salud. No existe otro formato directo que no sea la financiación pública. Además de la financiación pública, tenemos una de las mayores sistemas de salud suplementario del mundo. El país que tiene el mayor sistema de salud público del mundo también tiene un sistema suplementario también. Y me gustaría decirles que una de las principales formas de financiación de la salud pública es la ampliación de la salud suplementaria. Brasil tiene un espacio muy grande para el crecimiento de la salud suplementaria. Tenemos aproximadamente 45 millones de brasileños, es decir, la cuarta parte de nuestra población cubierta por la salud suplementaria, y tenemos mucho que avanzar si conseguimos desburocratizar y si conseguimos desregular nuestro sistema de salud suplementario, que puede avanzar mucho en la oferta de servicios. Y me gustaría dejar claro, cuando hago esta defensa, es que obviamente que este recurso
que van a ver, y estas personas que pueden entrar para el sistema de salud suplementario, van a desgravar nuestro sistema de salud público. Nuestro sistema de salud público tiene una característica muy importante por la capilaridad de nuestro sistema público de salud, un fortalecimiento muy grande de la atención básica, la presencia de las unidades básicas de salud en todas las ciudades de este país. Esta presencia hace con que tengamos una salud preventiva que tiene sus dificultades, pero que consigue llegar a la mayor parte de los brasileños. Tenemos la capacidad también de ampliación y de fortalecimiento de esta atención básica, pero para que esto pueda suceder necesitamos organizar nuestro sistema principalmente buscando la jerarquización de procedimientos. Es decir, es el único sistema universal no jerarquizado del mundo, es el sistema brasileño. El sistema inglés, el sistema portugués o el canadiense, uno no busca una unidad básica de salud y tiene acceso a un médico de familia, a un clínico general, para cualquier análisis, para cualquier procedimiento que ese médico quiera recetarle, prescribirle. Hay un ranking de procedimientos de manera jerarquizada que este médico podrá prescribir antes de pasar a este paciente para la atención especializada, antes de llevar a este paciente para un examen de alta complejidad. Tenemos que jerarquizar nuestro sistema y organizar nuestros gastos para organizar nuestra financiación. Si nosotros conseguimos ampliar la salud suplementaria, ayudar a más brasileños a que entren en la salud suplementaria. Si mantenemos nuestros índices, y aquí hay un índice claro, que cada municipio brasileño necesita poner por lo menos el 15% de su gasto público en el área de la salud, cada estado brasileño tiene que poner por lo menos el 12%. Y el sueño de nuestra Constitución, que el gobierno federal pusiera por lo menos el 10% de los gastos, con un techo de gastos que esto genera una limitación. Partimos del año anterior, tenemos un presupuesto que parte del año anterior, corregido por la recaudación más la inflación. El valor al año siguiente nunca se cae, siempre sube, Josías, pero no tiene la garantía del 10% que nosotros tenemos en el municipio con 15% y que tenemos en los estados con el 12%. Viendo este presupuesto global, que todavía es pequeño, pero que ya es suficiente para prestar una actividad de salud de calidad, que nosotros lo que tenemos que hacer es organizar mejor nuestros esquemas. Me gusta siempre subrayar que necesitamos buscar nuevas formas de financiación. Y aquí Denisar, que estaba coordinando este panel al principio, citó una modalidad de impuesto que nos gusta mucho y que hablamos sobre los impuestos del pecado. Un impuesto sobre cigarrillos, es un impuesto sobre la bebida alcohólica, un impuesto sobre actividades que efectivamente hacen daño a la salud, porque quien de alguna manera está colaborando para la pérdida de su salud puede colaborar un poquito más con la inversión en el gasto en la salud pública que nuestro país tiene campañas que fueron efectivas tanto en la prevención y en el tratamiento del SIDA, como el combate al tabaco, que también fue efectiva. La lucha contra el tabaco empezó con el ministro Serra, con el ministro Temporón, y necesitamos avanzar en este sentido. Tenemos un sistema que asegura una atención universal. La percepción de quien usa este sistema es mucho mejor de quien no lo usa. La mayoría de los que nos acompañan aquí tienen una percepción mucho peor del sistema de lo que realmente es. El sistema único de salud funciona con sus dificultades, así como otros sistemas en el mundo entero. Pero él necesita buscar nuevas formas dentro de nuestro país. Nosotros, brasileños, no aguantamos más este aumento de la carga tributaria. Para no permitir el aumento de la carga tributaria, no sé, en esta parte del impuesto sobre el pecado, de esto que tenemos como hábitos de vida que pueden ser perjudiciales como el juego, la bebida o el tabaco, tenemos el desafío de legalizar el juego en Brasil. La mayoría de las naciones desarrolladas del mundo tienen casinos funcionando y tienen juegos funcionando. Hoy día nuestro país está siendo barrido de punta a punta
por personas que les gusta el fútbol. Tú eres también del mismo equipo de fútbol que yo, eres hincha del Flamengo, que es el mayor equipo de fútbol de Brasil. Todos nosotros acompañamos los juegos de fútbol, acompañamos el anuncio del deporte del Bet Nacional. Son apuestas en juegos deportivos y que no contribuyen con un céntimo a la financiación de nuestro país, sea de la salud pública, de la asistencia social. Necesitamos hacer con que en la legalización de los juegos esto tenga también una gran parte de impuesto destinado a la salud. Me gustaría afirmar que yo veo como nueva forma de financiación el avance de la salud suplementaria que desgrava el Sistema Único de Salud, al avance también por el impuesto, para lo que nosotros llamamos del impuesto sobre el pecado, bebidas alcohólicas y otros, y el avance sobre tributación sobre el juego. Yo creo que esto para mí es un pilar para nuevas formas de financiación y necesitamos efectivamente buscar organizar nuestro esquema de manera jerarquizada para que los procedimientos puedan realizarse a cada necesidad con su especialista, poniendo esto, llegando a la población, la mayoría de los servicios y no todos los servicios ya en una unidad básica de salud. No es posible que alguien vaya a una clínica de familia y diga, vaya a un médico de familia sin pedirle un electrocardiograma, sin pedirle un ecocardiograma. Esta persona va allí y el médico le pide una resonancia nuclear magnética cardíaca. Necesitamos jerarquizar nuestro sistema para ayudarnos a organizar y para organizar nuestro flujo de recursos. Yo tengo muchas cosas para decir sobre este tema. Es un tema muy amplio, pero yo creo que en el formato de nuevas contribuciones, yo no creo en un país con coparticipación pública. Yo no considero esto correcto. Yo creo que nosotros no vamos a conseguir avanzar con una coparticipación individual de cada uno, como en algunos sistemas. Yo creo que nosotros tenemos que perfeccionar nuestro sistema. Tenemos que perfeccionar nuestro sistema único de salud con ese sistema de aumento de fuentes recaudadoras sin aumento de la carga tributaria para cada uno de nosotros brasileños. Este que es mi recado inicial. Muy interesante, diputado Luisinho. Yo estaba aquí escuchándole a usted y estaba yo pensando un poquito también sobre toda esta situación que Brasil vive, profesor Ramiro. Tenemos en Brasil, como usted sabe, somos 220 millones de brasileños prácticamente esto, y de estos 220 millones de brasileños, 220 millones, un poco menos, 45, 47 millones tienen seguro médico particular. Quien paga esto no es el brasileño individualmente. El 80% de estos seguros médicos los pagan las empresas que emplean a sus empleados y que les ofrecen a ellos un seguro médico que les ofrece una amplitud muy grande de cobertura. Los otros 170 millones de brasileños prácticamente no tienen este privilegio de tener un seguro médico. Tienen la salud pública, que desde 1988, con la Constitución Federal Brasileña promulgada, estaba previsto en la Constitución. Los constituyentes en la ocasión colocaron en la letra de la Constitución brasileña que la salud es un derecho, es un deber del Estado y es un derecho del ciudadano. Por lo tanto, todos los ciudadanos brasileños, estos 220 millones, tendrían derecho a esta cobertura de salud hecha por el Estado brasileño. Solo que en la época los constituyentes no tenían previsto esta incorporación tecnológica que desde 1985, cuando nuestro Bill Gates desarrolló todo el sistema operativo Windows y creó todas las innovaciones y todas las tecnologías a partir de todo esto, y estas cosas se vienen acelerando de una manera brutal, no se percibió en la oportunidad, lo que es razonable que no se haya percibido, que esto impactaría de una forma violenta el presupuesto público y la capacidad de pago del servicio público, que no sería suficiente para poder financiar todos los gastos médicos
y hospitalarios que fueron progresivamente aumentando de una manera, yo diría que con un crecimiento enorme de gastos relacionados al costeo de la asistencia médica hospitalaria. Lo que el diputado Luisinho nos propone es que consigamos la Constitución brasileña tiene previsto la universalidad de acceso, es decir, todo el mundo tiene derecho a todo de la salud en Brasil y la integralidad de cuidados, es decir, uno tiene derecho al acceso y al acceso íntegro de cuidados, solo que esto se muestra absolutamente imposible de ser financiado con los recursos limitados provenientes del recibo de los impuestos que cada uno de nosotros paga al gobierno del Estado brasileño. Vivimos un dilema, por lo tanto. Tenemos una constitución que asegura el acceso, pero no tenemos recursos para poder pagar por todo esto que sucede. Y nuestras restricciones constitucionales son de que, además de asegurar el acceso, yo tengo que ofrecer integralmente todo. Entonces, todas las innovaciones tecnológicas que van sucediendo, independientemente de si trae o no beneficios a la población de una manera correcta, el Estado brasileño tiene que asegurar que está previsto en la Constitución. Me gustaría escuchar de usted, ya para caminar, ya para el cierre de nuestro encuentro, si en Colombia, ¿cómo funciona? ¿Cómo Colombia organizó su sistema de salud? Si hubo cotización privada, si es obligación del Estado cubrirlo todo, si hay un gobierno híbrido, una gobernanza híbrida de cobertura para que haya una participación del ciudadano colombiano por parte del costeo de su tratamiento, de su, en fin, de su diagnóstico. ¿De qué manera ustedes en Colombia consiguieron, si es que lo han conseguido, equilibrar ingresos y gastos en relación al costeo de la asistencia médica y hospitalaria? Yo ni les estoy hablando de la salud, lato sensu, de prevención de enfermedades, promoción de la salud. Les estoy hablando de lo más caro que es la asistencia médica y hospitalaria. Si ustedes consiguieron alguna forma, alguna manera que pueda traernos como enseñanza para que podamos repetir aquí este modelo con éxito, asegurando el acceso a toda la población, sea pobre, sea rica, a servicios médicos y hospitalarios de calidad. Gracias, con mucho gusto. Puedo intentar responder esa pregunta. No conozco ningún país que haya logrado equilibrar los ingresos y los gastos. Las necesidades de atención médica son muy crecientes por efecto de la demografía, del envejecimiento, pero sobre todo por efecto de la innovación tecnológica que correctamente has señalado. En Colombia, el sistema funciona que todo trabajador hace una contribución a un fondo central y ese fondo central y cada persona y su familia escoge un asegurador. El fondo central le da los recursos al asegurador que la persona haya escogido. Eso tiene dos características. La primera es que si el trabajador gana mucho, aporta más dinero, más pesos, más reales, porque es un porcentaje fijo del salario. Si el salario es más alto, es más dinero. Y lo otro es que la suma que el asegurador recibe por asegurarme a mí o a cualquier persona no depende de lo que yo contribuí. El asegurador recibe el mismo dinero por afiliar a una persona rica o pobre. El asegurador recibe dinero de acuerdo al riesgo de la persona. Si es una persona mayor, recibe más dinero. Si es una persona joven y sana, recibe menos dinero. Entonces, ese esquema de financiamiento logra preservar la solidaridad de los ingresos. Cada cual aporta más según su capacidad. El que gana más aporta más. Y hay solidaridad de riesgo, en el sentido de que si yo soy una persona de mayor riesgo, mi asegurador recibe más por afiliarme. Y los aseguradores pueden ser instituciones públicas, privadas, típicamente son
sin ánimo de lucro, non-for-profit, son entidades sin ánimo de lucro. Ese es el diseño general del sistema que en el papel funciona bien. Las personas que no tienen empleo tienen la contribución subsidiada o que están en la pobreza también tienen la contribución subsidiada, de manera que en el papel funciona bien, estaría bien, pero tenemos las mismas dificultades que usted señala para Brasil, en el sentido de que la demanda de servicios es mayor por efecto de la innovación tecnológica y por la constitución política de Colombia del año 1991 establece la salud como un derecho y los jueces han introducido el concepto de integralidad que ustedes mismos acaban de señalar o comentar en el caso de Brasil. Y eso es muy difícil administrar el sistema porque originalmente había un paquete de beneficios muy bien diseñado, pero en la práctica los jueces empezaron a exigir que se otorgaran servicios de última tecnología, servicios muy caros que no siempre son costo efectivos. Entonces yo diría sobre ese punto dos cosas. Lo primero es que es muy importante crear capacidades en el país para hacer evaluación de tecnología, análisis de costo, efectividad de tecnologías. El Reino Unido fue pionero en el mundo al crear NICE, National Institute for Clinical Excellence. Es una institución del sistema británico que se dedica a evaluar los medicamentos nuevos, las tecnologías nuevas y establecer si tienen una buena relación costo-beneficio. Es distinto de la Agencia de Medicamentos, de la FDA de Estados Unidos, que lo único que miran esas agencias es si el medicamento es eficaz. No. NICE mira, no se ocupa de establecer si es eficaz, sino si es el beneficio es bueno con relación al costo. Esos estudios, esas capacidades de evaluación de tecnologías, en Colombia creamos un Instituto Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud para tener conceptos de cuáles tecnologías de salud aportan a la salud y cuáles no, porque hay muchas que no son caras y no aportan a la salud, de manera que esa capacidad en el país es importante, la pedagogía para que los tomadores de decisión entiendan eso y racionalicen el acceso a las nuevas tecnologías es muy importante. Y en el caso nuestro también ha sido importante la forma como el Estado, digamos el gobierno nacional, le ha cedido a las aseguradoras el riesgo de tener que otorgar esas prestaciones, esas tecnologías nuevas y hay institucionalmente hay un interesado, digamos, un agente en el sistema que procura equilibrar el financiamiento. No es fácil, el sistema adolece de problemas de financiamiento. Si lees la prensa en Colombia, las noticias, vas a ver que hay quejas permanentes por insuficiencia de recursos, sobre todo asociado a la nueva tecnología, de manera que hay que aprender a evaluar las tecnologías. Una cosa muy que dijo el diputado Luisinho es jerarquizar, tener redes de servicios organizadas donde tienes atención primaria y buena capacidad de resolución en la atención primaria y remisión de pacientes solo en los casos en que es indicado, con mucha racionalidad, gradualidad y jerarquización en el acceso a las tecnologías. Excelente, muchísimas gracias, doctor Luisinho, diputado doctor Luisinho, muchísimas gracias, profesor Ramiro. Y bueno, llegamos al final de este nuestro encuentro que para mí realmente fue muy clarificador, de un aprendizaje realmente bien interesante. Yo les deseo mucha salud, suerte, larga vida y hasta la próxima. Muchísimas gracias entonces por compartir sus conocimientos con nosotros, con todos los brasileños que nos escuchan este día. Buenas noches, hasta la próxima, si Dios quiere.